Hola, ¿qué tal? Soy Julio César Serna, fundador y CEO de Psicopolítica, estratega político y experto en neuropolítica y campañas electorales. Y te doy la bienvenida a este nuevo análisis. Hoy vamos a abordar el tema de un posible fraude electoral. Se ha venido escuchando, no de esta semana, sino de días anteriores y de semanas pasadas, que existe la posibilidad de un fraude. Para ello vamos a formularnos la siguiente interrogante. En las actuales circunstancias, ¿es posible un fraude electoral en el Perú? Nuestra respuesta adelantada y afirmativa es que sí es posible. Ahora, antes de entrar de lleno al análisis, vamos a analizar algunos elementos para ver quién sería la organización política más cercana al fraude. Para realizar un fraude hay que tener por lo menos dos cosas. Uno, hay que tener el control político o poder político y también poder económico, porque todo lo que va a costar un fraude no es poco dinero, son millones de millones que se va a invertir en un fraude porque se trata de ganar la presidencia de un país, no es ganar la presidencia de un club departamental ni tampoco una apafa de una institución educativa, ¿no? Se está jugando la presidencia del Perú. Entonces, en ese sentido, ¿cuál de las dos organizaciones políticas está más cercana al fraude? El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, Piero Corbeto, como se sabe y se conoce por medios informativos, es muy amigo y muy cercano a Pierre Figari, que es uno de los asesores de Keiko Fujimori, ¿no? Y también Piero Corbeto, por lo que se señalan en las fuentes informativas, es cercano a Keiko Fujimori, a quien ya conoce de años anteriores. Él es el actual jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. ¿Cuáles son los elementos concurrentes que podrían intervenir en este fraude? Vamos a analizar cada uno de ellos. En primer lugar, tenemos que OMPE, que dirige Corbeto, ha suscrito un convenio, un contrato de servicios con una empresa que perteneció al grupo Graña y Montero, que a su vez estuvo involucrada en el Club de la Construcción. ¿Cómo se llama esta empresa que brinda servicios logísticos informáticos y que es la empresa que realiza el conteo de votos? Ojo, que es lo elemental en esta competencia electoral, el conteo de votos, porque no es en el fraude, ya el conteo de votos no es tanto manual, ¿no? Manual es en una primera instancia hasta que se llenen las actas se lacran y luego se procesan las actas a través de un software informático. Esta empresa consultora AIC Inversiones Palo Alto Cambía pertenecía al grupo Graña y Montero, ¿no? Vinculado, como todos sabemos, al Club de la Construcción y cuyos representantes se acogieron a la ley de colaboración eficaz para no ir presos, ¿no? Esta empresa ya ha sido contratada por OMPE no para la segunda vuelta, sino que ya trabajó para OMPE durante la primera vuelta. Y aquí se va a generar la primera suspicacia. ¿Quién sabe si en la primera vuelta ya esta empresa no le dio ayuda a Keiko Fujimori para que pase a la segunda vuelta como finalista? Ayer en un programa televisivo que asistió Keiko Fujimori con su esposo, su inconsciente la delató que ella no tenía esperanzas de ser finalista en esta competencia electoral. ¿Y qué dijo Keiko Fujimori cuando la entrevistadora de un programa de farándula de uno de los canales que han sido coaccionados o comprados o corporativizados por el Fujimorismo, le preguntó si ella se había visto antes de la campaña, se veía en la final, y ella dijo muy suelta de huesos que no, como que para esta tercera ocasión, para esta tercera postulación, había candidateado como para ver qué sucedía, pero que no tenía esperanzas de llegar a la final. Entonces, si ella no tenía esperanzas de ser finalista o de pelear la presidencia del Perú,
ahora aparece como una finalista y está definiendo la primera magistratura frente a Pedro Castillo de Perú Libre este domingo 6 de junio. Un segundo elemento concurrente es que ya existen denuncias en distintos medios de las capacitaciones de OMPE, donde a los miembros de mesa se les está indicando que dejen varias actas firmadas en blanco por si se equivocan, y ellos tienen que, en toda la madrugada que van a trabajar, van a tener que vaciar la información. Estas denuncias han salido no solamente en Lima, sino en varias regiones. Y se ha producido en las capacitaciones presenciales que ha hecho OMPE con los coordinadores de los miembros de mesa. Otro elemento para el análisis. Recordemos que durante la primera vuelta hubieron denuncias, tanto en el Perú como en el extranjero, de ánforas con votos, con cédulas marcadas que favorecían a Fuerza Popular. Toda esa información se invisibilizó en las redes y solamente se conoció porque los ciudadanos denunciaban y lo hacían viral por las redes sociales, entre ellas el Facebook y WhatsApp, ¿no? Pero la prensa nunca hizo un reportaje ni ningún tipo de cobertura, absolutamente ninguna investigación sobre este tema. Otro elemento concurrente para todo esto es la no presencia, o por lo menos todavía no se ha confirmado, estamos a 4 días de las elecciones, la no presencia de observadores internacionales. Y esto llama la atención porque en todos los procesos electorales que hemos tenido en estas últimas décadas han asistido observadores internacionales, y esa es una de las normas internacionales que existen para transparentar un acto electoral, ¿no? Ya sea en cualquier país, acuden observadores internacionales, y la presencia de los observadores internacionales, si bien tampoco puede ser un dique para contener un megafraude como posiblemente se esté gestando, da un poco más de tranquilidad y de garantía a la población. Y un elemento final para este análisis es, se acaba de sincerar el número de fallecidos por el COVID en el Perú, que son más de 180.000. El padrón electoral actual que tenemos de votantes está compuesto por 25.300.000, donde estos 180.000 votantes, donde estos 180.000 fallecidos siguen apareciendo en el padrón electoral. ¿Por qué? Porque el padrón electoral se cerró el 20 de abril del año pasado, del 2020, cuando estábamos a un mes y 5 días de la declaratoria de emergencia sanitaria, porque la declaratoria de emergencia sanitaria en el Perú se realiza el 15 de marzo, y el 20 de abril, un mes y 5 días después, se cierran los padrones, se cierra el padrón electoral. Sin embargo, en el padrón electoral sigue apareciendo, como se han hecho denuncias en distintas plataformas informativas, personas que han fallecido hace 2 décadas. Y entonces las personas que todavía siguen en este padrón electoral y no se ha depurado, y que obviamente están fallecidas, no necesariamente tienen que ser los 180.000, sino que se calcula que pueda haber más de 200.000, o puedan llegar a alcanzar entre los 220 y los 250.000. Estamos hablando de 220 o 250.000 votos. Recordemos que en las elecciones del 2016, la diferencia entre Pedro Pablo Kuczynski y Keiko Fujimori fue muy reducida, fue menos de 60.000 o 50.000 votos. Entonces, si estamos hablando de 180.000 fallecidos por COVID que siguen apareciendo en los padrones, y en algunos casos, no pocos, sino muchos casos, como aparecen como miembros de mesa, se genera una suspicacia mayor. En fin, todos los datos que acabamos de analizar, ¿no?, nos dan la sospecha que se puede estar gestando un megafraude. Ahora, ¿cómo se realizaría este megafraude? El tema es bastante sencillo. En las actuales condiciones tecnológicas que vive nuestra sociedad, se hace una especie de apagón virtual. Es decir, se cuelga el sistema por 1 minuto o 2 minutos,
Y como solamente están participando dos candidatos, es bien sencillo. El candidato que está perdiendo pasa a ganar y el que estaba ganando pasa a ser el perdedor, ¿no? O sea, es una especie de switch electoral. O sea, se apaga el sistema, se cuelga el sistema, se corta el sistema a propósito, obviamente. Eso se trabaja simplemente a nivel de software. O sea, aquí ya no hay que van a llenarla, no piensen que se va a llenar la cédula, que se va a imitar la firma, que se va a marcar cada cédula, que se van a alterar las actas. No, no va a suceder eso. El cambio se hace cuando hay dos candidatos, es lo más sencillo. El que estaba perdiendo pasa a ganar y se invierte el orden. Además, también sabemos un elemento adicional para nuestro análisis es que OMPE ha mandado a imprimir, porque ya las cédulas y todos los materiales para el acto de sufragio ya han sido distribuidos y en este momento, hoy miércoles 2 de junio del 2021, ya están colocados, ya está en todos los centros de votación. O sea, a 4 días de las elecciones, ya los materiales están en los centros de votación, ¿no? OMPE ha mandado a fabricar, a imprimir, mejor dicho, 40 millones de cédulas de votación, sabiendo que nuestro universo electoral, es decir, la cantidad de electores a nivel nacional, es de 25.300.000, más o menos, ¿no? Entonces, hay una diferencia de casi 15 millones de cédulas de votación que no se sabe por qué han sido impresas. Sin embargo, como decíamos hace un momento, el, el acto de alterar el fraude se gestaría a un nivel informático y aquí es clave la participación de esta empresa, AIC Inversiones Palo Alto Cambia, que ya ha trabajado para OMPE durante la primera vuelta electoral. ¿Cuál sería el impacto que traería un fraude en nuestro país? Depende de quién sea el ganador o la ganadora de las elecciones. Si el fraude, ojo, ¿no? Como dijimos en la primera pregunta que nos hicimos, se necesita tener control y poder político y además poder económico. ¿Quién de los dos candidatos, Pedro Castillo de Perú Libre o Keiko Fujimori de Fuerza Popular, tiene más poder económico? La respuesta se cae de madura. Porque en algunos medios se está escuchando que el fraude sería a favor de Pedro Castillo. Y la pregunta es, ¿con qué? ¿Con qué contactos? ¿Con qué redes de contactos? Para el poder político y con qué dinero, ¿no? Se va a comprar se va a hacer los pagos mafiosos y corruptos para ganar las elecciones. Por ahí un periodista ha salido a decir que obviamente con el dinero del militarizado Partido Comunista Peruano, ¿no? Del BRAIN, ¿no? Va a financiar el megafraude de supuestamente Pedro Castillo. Definitivamente, el fraude tendría que hacerse en la Oficina Nacional de Procesos Electorales, cuyo jefe es Piero Corvetto, que es muy amigo de Pierre Figari y a su vez de Keiko Fujimori, ¿no? Piero Corvetto no conoce para nada a Pedro Castillo y si lo conoce seguramente de alguna reunión, en caso que lo conozca. Entonces, más cercano a quién es el jefe de la OMPE, ¿a Perú Libre o a Fuerza Popular? Por donde miremos la posibilidad del fraude, estaría favoreciendo a Keiko Fujimori, la lideresa de Fuerza Popular. ¿Qué sucedería con un fraude en nuestro país? Yo creo que si el fraude es a favor de Keiko Fujimori, creemos que va a haber una gran azonada social. Y esto sí es preocupante porque imagínense lo que ocurrió en noviembre pasado, del año pasado, en el 12N, cuando no se trataba de una situación tan polarizada como esta, ¿no? Salió mucha gente, jóvenes, gente de distintos sectores vulnerables, sobre todo los niveles socioeconómicos más bajos, a protestar que Manuel Merino no los representaba, que tampoco los representaba
Martín Vizcarra y que querían un cambio de constitución, ¿no? ¿Recuerdan esas imágenes que tuvimos en Lima y en algunas ciudades del interior? Creo que la protesta sería a un nivel masivo, multitudinario, de asonada social y con muchas vidas humanas que tendría un alto costo de esta protesta, donde si el presidente Francisco Sagasti no va a tener la suficiente capacidad de controlar esta manifestación con la policía y tendría que sacar a las calles a las Fuerzas Armadas. Y si no tiene liderazgo, pese a que las Fuerzas Armadas, de acuerdo a nuestra Constitución, no tienen un poder deliberante, podrían asumir el liderazgo del país si se trata de una situación de emergencia donde el presidente no da muestras de tener capacidad de manejar una situación crítica como la que se puede dar en respuesta a un megafraude. Ya sabemos, estamos advertidos, guerra avisada no mata gente. ¿Qué es lo que debemos hacer como ciudadanos para evitar el megafraude? Yo creo que es muy poco lo que podemos hacer, pero si bien hay algo que podría prevenir, sobre todo pensemos en los altos costos de vidas humanas y las consecuencias trágicas para nuestra nación, porque aparte de dividirnos, que ya estamos divididos y fragmentados por esta coyuntura electoral, nos va a partir más como nación, ¿no? Nos va a dividir más aún. Dos recomendaciones. La primera de ellas, sobre todo para los miembros de mesa, que cumplan un rol neutral. Así hayan votado por Keiko Fujimori o por Pedro Castillo, que cumplan un rol neutral porque en la mano de los miembros de mesa se encuentra evitar todo parte de este fraude. Ahora, si el fraude, pese a que los miembros de mesa van a tener un rol neutral, todas se gesta y va a producirse, ahí sí las cosas, obviamente nosotros no tenemos mucho que hacer. Y el problema va a ser que estos no van a ser protestas de un día, sino van a ser protestas multitudinarias que no se va a reconocer a la nueva presidenta, la crisis política en la que venimos, porque todavía no hemos salido de esta crisis política, no terminó en noviembre. Recordemos que luego se ha tenido que nombrar a dos presidentes interinos y que en una semana en 8 días hemos tenido 3 presidentes. El último es el actual, Francisco Sagasti. Esto puede llegar también a un escenario de un posible golpe militar en la medida de que las Fuerzas Armadas, al ver que el presidente constitucional no tiene la capacidad de dirigir, de liderar un país, asuman las riendas del país para controlar esta situación crítica y de emergencia. Actuemos con honestidad, actuemos con mucha serenidad, tratemos de votar por el candidato que quiera, tratemos de cumplir nuestro deber cívico y cualquier irregularidad que podamos ver, denunciémosla. No nos quedemos callados ni seamos cómplices de este posible megafraude. Entendamos que todos estamos jugando por la democracia de nuestro país. Y jugarse por la democracia no es decirle no a un candidato. Jugarse por la democracia es denunciar cualquier irregularidad y cualquier sospecha de fraude. A manera de sugerencia, podemos tomarle una fotografía a nuestro voto en la medida de que si en algún momento hay una auditoría de una organización internacional que interviene, puede solicitar una especie de muestra de los electores para ver en qué medida este fraude ha sido digitado. Eso también puede ser, ¿no? Tomar una fotografía de nuestro voto y guardarla, no subirla a las redes, porque subirla a las redes vamos a incitar más a que la tendencia, la polarización y generar enfrentamientos y violencia y actos discriminatorios entre peruanos que no ha cuidado ningún candidato ni ninguna autoridad del presidente Sagasti, la presidenta del Consejo de Ministros o el Jurado Nacional de Elecciones. Nadie se ha preocupado por esta polarización, nadie ha puesto
paños de agua tibia, de agua fría para calmar las aguas, ¿no? Nadie, todos han sacado provecho de este escenario polarizado. Si vamos a tener la fotografía de nuestro voto, por lo menos a manera de testimonio para una posible auditoría internacional, si es que se solicita la intervención de un organismo internacional veedor de estas elecciones, como podría ser pues, la Organización de Estados Americanos. En resumen, cuidar la democracia, ¿no? Votar por la democracia, defender la democracia, la libertad del país, más allá de que votar por cualquier candidato, es defender nuestro voto y que no haya fraude que favorezca a ninguno de los dos candidatos. Eso es lo que debemos hacer como ciudadanos. Que estén bien, nos vemos en un próximo video.